¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno, nos convoca este monitoreo normativo sobre los últimos cambios que se han experimentado en materia de urbanismo, construcción, Ley General de Urbanismo, Construcción y pronunciamientos de julio a septiembre de este año. Hay hartos temas. Hay hartos temas como de impacto, llamémoslo así. No sé si tanto en cantidad, pero sí en profundidad. Como siempre nos acompaña Carmen Paz Cruz, nuestra abogada, asesora en estos temas, que nos va a hacer la presentación de de las circulares a la DDU que fueron emitidas en este periodo, de algunos dictámenes de la Contraloría General de la República sobre la materia que también nos afectan, de los cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, tanto aquellos que se han implementado como aquellos que están en proceso de consulta participación ciudadana, y también de los cambios legales que, bueno, que algunos de ustedes participaron también la semana pasada y tal vez van a participar hoy día del cambio a la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de agilización de permisos. Bueno, también vamos a hacer algunos comentarios. Dejo a Carmen Paz. Tengo el chat obviamente abierto aquí por si, ya sea por cómo se llama, por el chat, quieren hacer alguna intervención después de alguna de las presentaciones o hacer alguna consulta directamente a través del chat. Carmen Paz. Perfecto. Vamos a partir entonces, como nos comentaba Marisol, con las circulares de la DDU, que han sido varias las circulares que se han dictado en este periodo, sin perjuicio de que, claro, tal como ella nos comentaba, lo que ha sido materia probablemente de mayor trabajo dentro de la AOA ha sido los cambios a la ordenanza que hay en curso y principalmente la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de agilización de permisos de construcción que ya está pronta a ser publicada. Estamos observando, digamos, porque la verdad que podría ser publicada en el diario oficial dentro de los próximos días y ya con eso entrar en vigencia, sin perjuicio de que tiene algunas normas de vigencia especiales. Lo primero es esta DDU número 503, circular ordinaria 350, fue emitida el 11 de julio de este año y la materia es en relación a las condiciones de habitabilidad de las viviendas y las normas relacionadas con ampliaciones y alteraciones en edificaciones colectivas existentes que no cumplan con las alturas mínimas normativas. Acá los aspectos claves de la circular en relación a la altura mínima de piso a cielo, el artículo 411 de la ordenanza establece que la altura mínima de piso a cielo para locales habitables en edificaciones destinadas a viviendas, oficinas, comercio, entre otros, debe ser de 2,30 metros. ¿Ya? Esta altura se exige en la normativa vigente actualmente para las edificaciones nuevas y salvo excepciones, como bajo pasadas de vigas o techumbres inclinadas, se tiene que respetar en todos los proyectos de ampliación o alteración. En cuanto a la aplicación de esta norma a edificaciones colectivas existentes, en el caso de edificaciones colectivas ya construidas, que no cumplen con esta altura mínima de los 2,30 metros, debido a que fueron aprobadas bajo normativas anteriores, es decir, no estaba vigente esta exigencia de la ordenanza, los proyectos de ampliación o alteración deben cumplir con la altura de 2,30 metros mencionada. Sin embargo, existen ciertas excepciones para ciertos proyectos relacionados con viviendas económicas y sociales que podrían no estar obligados a cumplir esta altura de 2,30 metros en proyectos de ampliación o alteración. Efectivamente, las excepciones para proyectos de ampliación en edificaciones de vivienda social, el artículo 6.1.11 de la ordenanza señala que las ampliaciones de unidades de vivienda en edificaciones colectivas que estén destinadas a vivienda social pueden exceptuarse de esta altura mínima de 2,30 metros. Y en estos casos, estas nuevas ampliaciones o estas alteraciones deben respetar las mismas alturas de la edificación original. Es decir, no es necesario que cumplan con esta altura mínima exigida actualmente, siempre que la edificación haya contado con un permiso y recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales.
En conclusión, entonces, esta circular 503 establece criterios claros para los proyectos de alteración y ampliación en el caso de viviendas económicas y sociales, permitiendo entonces, aclarando en el fondo en esta circular, que aquellas que no cumplen con las normas actuales de altura mínima de piso a cielo de 2,30 m están permitidas excepciones cuando se tratan de edificaciones preexistentes, facilitando así el desarrollo de estos proyectos sin la necesidad de ajustar la altura a las normas actuales, siempre bajo la aprobación del director de obras municipales. Este tipo de flexibilización básicamente está orientada a facilitar la mejora y ampliación de viviendas sociales, asegurando que puedan entonces hacerse esta reforma sin imponer requisitos que no eran aplicables al momento de su construcción original y que probablemente complejizarían enormemente la posibilidad de ajustar estas viviendas ya construidas a las alturas que hoy exige la ordenanza. Luego tenemos la circular 504, circular ordinaria número 371. Esta se publicó el 26 de julio del 2024 y la materia se refiere a edificaciones en loteos con construcción simultánea cuyas obras han sido garantizadas, ¿ya? Esta circular aborda entonces la recepción definitiva de edificaciones en loteos con construcción simultánea cuyas obras de urbanización están garantizadas. El objetivo general de esta circular es aclarar las condiciones bajo las cuales se puede otorgar la recepción definitiva de edificaciones en lotes con construcción simultánea, cuando las obras de urbanización aún no han sido ejecutadas, pero están garantizadas, ¿ya? Y además deja sin efecto la circular 132 del 11 de marzo del 2004 que se refería a esta misma materia. En cuanto a la recepción definitiva de las edificaciones, eh, indica la ordenanza que para otorgar la recepción definitiva de una edificación en un loteo con construcción simultánea, no es suficiente con garantizar las obras de urbanización, deben cumplirse además los siguientes requisitos. Las obras de edificación deben estar completadas y en condiciones de recibir su aprobación. La garantía de las obras de urbanización debe estar vigente y debe cubrir el monto total pendiente a ejecutar. Y las edificaciones deben poder habilitarse independientemente, es decir, ser aptas para el uso sin depender de las obras de urbanización pendientes. Y este punto es clave, ya lo vamos a ver, se refiere entonces a la posibilidad de que las edificaciones se puedan habilitar independientemente de aquellas obras que no han sido ejecutadas y han sido garantizadas. Las condiciones de habilitación independiente, dice esta DDU, que las edificaciones deben ser funcionales y autónomas, lo que implica que tengan acceso a servicios como agua potable, alcantarillado y electricidad. Si las obras de urbanización no se completan, la edificación debe poder seguir siendo habitada o utilizada de manera independiente. Un ejemplo de habilitación independiente es que la edificación tenga acceso a vías públicas existentes, aun si algunas calles o infraestructuras de loteo no se han construido. Es decir, entonces, que pueda ser habilitada tanto en materia de agua potable, alcantarillado y electricidad, pero también desde el punto de vista de su conectividad, como dicen en este segundo párrafo. Recepción parcial. Dice que la recepción definitiva parcial es permitida tanto para las obras de urbanización como para las edificaciones, siempre que éstas puedan funcionar independientemente del resto del loteo. Esto facilita entonces que partes del proyecto puedan ser habilitadas, mientras otras aún están en proceso de completarse. En conclusión, entonces, esta circular 504 aclara los procedimientos para recepción de edificaciones en loteos con construcción simultánea, cuando las obras de urbanización no están completadas, pero sí garantizadas. Establece criterios estrictos para asegurar que las edificaciones sean habitables y autónomas a pesar de que las obras de urbanización estén pendientes. Y asimismo reitera la obligación de materializar las obras de urbanización dentro de los plazos establecidos, reforzando la importancia de las garantías para asegurar su cumplimiento. No sé si hay preguntas en el chat. ¿Oye eso? No. No. La circular 505, ordinaria 443, del 30 de agosto del 2024, tiene como materia complementar los criterios para el uso de suelo de dark kitchens, ¿ya? Y aquí la verdad es que en realidad más que complementar los criterios, yo creo que es variar un poco el criterio de estas dark kitchens en términos de si atienden o no atienden público. Yo creo que ese es básicamente el elemento fundamental, lo vamos a ver.
El objetivo general de esta circular 505 tiene como finalidad complementar y actualizar los criterios establecidos en la DDU 468 de 2022 en cuanto a la determinación de cuál es el uso de suelo aplicable a las denominadas dark kitchens. ¿Ya? Esto responde a inquietudes surgidas en torno a este tipo de negocio y se basa en un dictamen de la Contraloría del año 2023 que aclara que de este tipo de proyecto, al no contar con atención directa al público, podría considerarse más bien una actividad productiva más que un comercio tradicional, ¿ya? Y de alguna manera es este dictamen justamente el que lleva a hacer cambio en los criterios de lo que se había establecido en la circular 468. Los aspectos claves son, bueno, primero, la definición y contexto de las dark kitchens, que son locales donde se preparan alimentos exclusivamente para retiro o despacho a domicilio, sin ofrecer espacios para el consumo en el establecimiento. Esto a diferencia de los restaurantes y fuentes de soda que sí cuentan con atención directa al público, ya que se mencionan en ambas circulares. El dictamen citado por la circular sostiene que debido a estas características las dark kitchens no debieran ser consideradas como comercios convencionales, ¿ya? Y en ese sentido no sería uso de suelo comercial, sino como una actividad productiva, dado que su operación se asemeja más a la producción de alimentos. ¿Ya? Y en ese sentido, al menos a mi juicio, el criterio de la Contraloría es correcto, porque no se podrían asimilar las dark kitchens a una fuente de SOA o a un restaurante que tiene atención de público. Acá en realidad son lugares que, digamos que básicamente se dedican a la elaboración de alimentos que luego son repartidos a través de servicios de delivery. Entonces, esto es clave para efectos de la determinación del uso de suelo. Ya acá la administración activa, dice la circular 505, es decir, la Dirección de Obras Municipales, es la encargada de determinar el uso de suelo aplicable a cada proyecto en particular basado en los antecedentes concretos del mismo. Entonces, para ello, el director de obra ya va a tener que evaluar si el proyecto involucra o no la atención directa al público, o si en realidad se destina únicamente a la producción de alimentos, o si hay una mezcla de ambas actividades, considerando la superficie destinada a cocina, atención al público y otros espacios complementarios. Por lo tanto, entonces acá en esta circular recae en el director de obra la revisión del proyecto en términos de poder verificar en virtud de las actividades a desarrollar en esta dark kitchen, si finalmente corresponde a un uso de suelo comercial o un uso de suelo productivo. Conclusión, entonces, la circular 505 aclara los criterios para clasificación de dark kitchens dependiendo de si operan o no como comercios o como actividades productivas. Y la clave para determinar el uso de suelo adecuado será la presencia o no de atención a público y la naturaleza de la operación de este establecimiento. Luego tenemos la DDU 506, circular ordinaria 461, fue emitida el 10 de septiembre pasado, y la materia es la aplicación del artículo 124 sobre construcciones provisorias. Acá el objetivo de esta circular es aclarar y unificar los criterios para la aplicación del artículo 124 de la ley que regula lo que son las autorizaciones especiales para construcciones provisorias, ¿ya? Y además deja sin efecto varias circulares anteriores para simplificar la normativa, adecuarla a la situación actual y dejar toda la materia además regulada en una sola circular que sería esta número 506. La naturaleza y alcance de las construcciones provisorias. Hay que recordar que el artículo 124 de la ley establece que los directores de obras municipales pueden autorizar construcciones provisorias por un plazo de máximo de hasta 3 años. Estas autorizaciones son de carácter excepcional y solo en casos calificados se pueden ampliar por una sola vez con autorización de la Seremi respectiva de la región. Estas construcciones provisorias no pueden convertirse en edificaciones permanentes y su definición se basa principalmente en el carácter temporal o transitorio de estas obras. La autorización es por una sola vez. La dirección de obra solo puede otorgar este tipo de permisos una única vez por inmueble. ¿Ya? Y si se agota el plazo o si las construcciones no se retiran al término de la autorización, considerada la posibilidad de prórroga que vimos en la lámina anterior, el alcalde, de acuerdo con el artículo 124, tiene la facultad de ordenar el desalojo y la demolición, incluso con el auxilio de la fuerza pública si es que fuese necesario.
El plazo máximo de la autorización, el plazo máximo que puede otorgar la DOM es de 3 años, aunque puede ser menor dependiendo de la decisión del propio director de obra, de acuerdo a la obra de la que se trate. Y este plazo debe estar claramente especificado en la autorización. Y solo en casos calificados y con autorización expresa de la Seremi se puede otorgar una prórroga del plazo, pero nunca más de una vez, es decir, sería por un máximo de hasta 6 años. Y la recepción definitiva, aunque el artículo 124 no menciona explícitamente la recepción definitiva de las construcciones provisorias, esta circular aclara que estas deben contar con una recepción definitiva para poder ser habilitadas o utilizadas, según lo establece el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, incorpora estas construcciones provisorias en el mismo régimen de los permisos de obras en general, es decir, que tienen que contar con recepción definitiva para efectos de poder ser utilizadas o habitadas. Condiciones para estas autorizaciones, la DOM tiene la facultad de imponer condiciones específicas a las construcciones provisorias que se determinarán caso a caso. Estas condiciones deben estar claramente relacionadas con la situación del proyecto al momento de su autorización, pero no pueden depender de requisitos futuros que se deban cumplir para obtener la recepción definitiva. Construcciones con antejardines y áreas rurales, la circular también aclara que las construcciones provisorias pueden ser autorizadas en antejardines, conforme con el artículo 122 de la ley. Y en áreas rurales, antes de autorizarse una construcción provisoria, se deben obtener los informes favorables correspondientes conforme con los artículos incisos, o sea, con los incisos tercero y cuarto del artículo 55. Por lo tanto, al igual como en los demás casos excepcionales del artículo 55 para aprobar construcciones en el área rural, en el caso de construcciones provisorias también se tiene que proceder a las autorizaciones del artículo 55, que en algunos casos requieren de la Seremi y del SAC según el caso, ¿ya? O del de la Seremi de Agricultura. Y esto es bien importante porque muchas de estas construcciones provisorias tienen que ver con el desarrollo de proyectos de infraestructura que requieren de construcciones provisorias para la etapa de implementación o construcción de este proyecto, que muchas veces son en el área rural, y en esta materia a veces efectivamente habían confusiones en algunos directores de obra. Conclusión, entonces, la circular de DU 506 unifica y clarifica los criterios para la aplicación de las autorizaciones especiales en construcciones provisorias, siguiendo lo establecido en el artículo 124 de la ley. Ya esta circular refuerza el carácter excepcional y temporal de este tipo de autorizaciones, detallando plazos, procedimientos y condiciones bajo las cuales pueden otorgarse y bajo las cuales pueden prorrogarse estas construcciones. No sé si hay preguntas en el chat, me parece que no. Y luego, No comentar. ya, y luego terminando con lo que son las circulares de la DDU, tenemos esta circular, la más reciente, que es la 507. Esta se publicó la semana pasada, el 3 de octubre, y se refiere a instrucciones sobre el portal de seguimiento de trámites y transparencia del mercado de suelo. Va avanzando de alguna manera esta DDU con ir poniendo al día al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en todo lo que tiene que ver con las materias exigidas por la ley de transparencia. El objetivo general entonces de esta DDU tiene por fin instruir a las direcciones de obras municipales del país sobre la implementación de un sistema transitorio de información y el procedimiento que deben seguir para cumplir con las disposiciones que establece el DS 57 de 2018. Este decreto modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para adecuarla a la Ley 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo e impuesto al aumento del valor por ampliación del límite urbano, ya la conocida en su época como Ley Cabal de transparencia del mercado del suelo, y también a la Ley 21.074 de fortalecimiento de la regionalización del país. Acá se establece en primer lugar un portal de seguimiento de trámite. La ley 21.078 introdujo un nuevo artículo 28 undecis en la ley, que establece la creación de un sistema de información, perdón, para hacer seguimiento del estado de tramitación de permisos de urbanización y edificación en cada municipalidad a través de un portal único que va a ser administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? El DS 57 agregó además al artículo 1.422 de la ordenanza la obligación de las direcciones de obras de reportar al Ministerio de Vivienda la información de los trámites ingresados y aprobados.
Mientras el sistema de información en línea establecido por esta ley, incorporado en la ordenanza, no esté completamente operativo, el artículo segundo transitorio del DC 57 indica que las direcciones de obras van a tener que remitir mensualmente al Ministerio la información sobre todas las solicitudes ingresadas y los proyectos aprobados. Y esta información debe enviarse a través de un repositorio electrónico en formato Excel antes del día 15 de cada mes con la lista de solicitudes de anteproyectos, de permisos, recepciones definitivas, tanto totales como parciales. Y las DOM tienen que reportar mensualmente información sobre solicitudes ingresadas de anteproyectos, permisos, loteos, modificaciones de proyectos y recepciones definitivas, proyectos aprobados, incluyendo la aprobación de anteproyectos, permisos, modificaciones de proyectos y recepciones definitivas, y la planilla de registro proporcionada con el MIMBU debe completarse cada mes con toda la información del mes anterior. Conclusión entonces, en esta circular 507 se está estableciendo este régimen transitorio que si bien no es, digamos, el que realmente va a estar operativo cuando entre en operación el sistema de información que tiene que poner en marcha el Ministerio de Vivienda, sí exige a través de esta circular permitir entonces el establecimiento de este régimen transitorio para la implementación de este sistema de información de trámite, ¿ya? Y esta circular establece los pasos y responsabilidades que deben seguir las DOM para reportar mensualmente todas las autorizaciones que otorguen a los particulares, asegurando así la transparencia y seguimiento de estos procesos. Ahora, en materia de permisos, en la nueva ley que vamos a ver más adelante de agilización de permisos, se está estableciendo también la obligatoriedad de publicar en los sitios web de las direcciones de obras municipales, de las municipalidades, todos también los permisos otorgados. Entonces se va avanzando en la línea de que los plazos, incluso también para interponer distintas acciones o recursos, tanto de los titulares de los proyectos como de los particulares, va a ceñirse por los plazos de publicación de las distintas autorizaciones de las DOM en sus respectivos sitios web, y probablemente también a futuro esta información va a tener que estar cruzada con esta plataforma que va a tener que poner a disposición próximamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No sé si hay algún comentario respecto de las circulares, si no, para seguir con la, con la, con el dictamen de Contraloría. No por acá, Carmen Paz. Ok, Eh, por lo menos perfecto. no por Luego el chat. tenemos No sé si este alguien tal dictamen, vez, espérate, ¿sí? es que no los tengo a todos en la galería, pero no. Ya. Este O si dictamen, la o verdad, el que quiera levantar la mano puede sí, intervenir. sí, si hay alguien que Dale, Carmen quiera. Paz. Ya. Este Sin dictamen tema. es bien relevante y hay que ponerle atención porque está cambiando el criterio de una circular de la Secretaría Ejecutiva de Condominio respecto, digamos, del cumplimiento de las normativas, de las normas urbanísticas en el caso de condominios tipo B. ¿Ya? Fue publicado el 29 de agosto pasado y se refiere a instrucciones sobre la aplicación de rasantes y distanciamientos en condominio tipo E conforme a la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. En los antecedentes, bueno, este dictamen responde a una consulta que realizó la concejala de la Municipalidad de Peñalolén, Silvia Castro, sobre la legalidad de la circular número 151 de 2023, que es la DDU 478, es una DDU más o menos reciente. Entiendo que se publicó el año pasado, perdón, no era de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, era de la DDU. Esta circular De la aborda DU. las normas aplicables sobre los distanciamientos y rasantes en los condominios tipo B y su relación con el artículo 263 de la ordenanza, ¿ya? Y esta circular de U478 había generado controversia al señalar que en los condominios tipo B los distanciamientos y rasantes debían cumplirse solo respecto del predio en su totalidad, es decir, del predio completo del condominio en el que se emplaza la copropiedad, y no entre los sitios resultantes de la subdivisión, es decir, de los sitios resultantes, digamos, del condominio tipo B. Eh, para esta interpretación, la Contraloría entonces se detiene en lo que es el término predio, ¿ya? Y aclara que en el caso de los condominios tipo B, los sitios resultantes también deben considerarse como predios individuales, lo que implica que las divisiones entre estos sitios tienen el carácter de deslinde, ¿ya? Y esto es algo que la verdad que es novedoso porque, por lo menos,
yo habría entendido que el deslinde correspondería al que se tiene respecto del dominio, del territorio, del terreno en común respecto de otros propietarios, pero no al interior de los, digamos, de los lotes del condominio tipo B. En consecuencia, los distanciamientos y rasantes, según la Contraloría, deben aplicarse entre los sitios del condominio y no solo respecto al predio en general. Dice que no existe en la normativa urbanística actual una excepción que permita eximir a los sitios de un condominio tipo B de cumplir con los distanciamientos y rasantes que se exigen a cualquier otro tipo de predio. Y el no aplicar estas normas a los sitios dentro de los condominios tipo B crearía una excepción no prevista en la ley, lo que afectaría la correcta aplicación de las normas urbanísticas y podría generar desequilibrios en la planificación urbana. Por lo tanto, la obligación de la subsecretaría del Ministerio de Vivienda sería que el dictamen ordena a esta subsecretaría modificar esta DU 478 para ajustarla a esta interpretación y al marco legal vigente, y el plazo para hacerlo es de 30 días desde la notificación del dictamen. Por lo tanto, dentro de los próximos días o meses, probablemente debiéramos ver una modificación o una nueva DDU respecto a las materias que se refiere el 478, modificando el criterio de que los distanciamientos y las rasantes se tienen que aplicar solo, o sea, respecto del terreno total y no respecto de los sitios resultantes del condominio tipo B, porque estos se considerarían como deslindes entre ellos. Conclusión, el dictamen entonces resuelve que las normas de distanciamiento y rasantes del artículo 263 de la ordenanza deben aplicarse tanto al predio en general del condominio tipo B como a los sitios resultantes dentro del mismo, lo que garantiza para la Contraloría una correcta aplicación de las normas. Y la DDU 478 debe ser ajustada para reflejar esta interpretación y evitar que los condominios tipo B queden exentos de cumplir con los distanciamientos mínimos y las rasantes entre sitios. Estimados, a ver, este dictamen yo lo quiero comentar en realidad porque eh, va a tener hartas repercusiones, o sea, Sí, no solamente por el hecho de que está pidiendo un ajuste a una circular de la DDU, que, que además esa circular de la DDU ya acarreaba otras circulares, o sea, la DDU 478 abordaba otras dos circulares anteriores, eh, y por lo tanto todo dictamen que al final cuestiona o deja temblando de alguna manera una interpretación de la ordenanza general, y en este caso de la ley de copropiedad inmobiliaria, yo creo que no es bueno. O sea, obviamente que genera muchas incertezas. Eso por una parte, yo creo que es relevante cuando la Contraloría General establece este tipo de situaciones, al menos debería señalar aspectos que tienen que ver con la revisión futura, digamos, en materia de reglamento y no hacia atrás, ¿ya? claro. Cosa que no lo dice. Eso es por una parte. Lo segundo, porque yo hice el análisis de este dictamen, es que este dictamen tiene mucho fundamento respecto de cómo se aplican las normas urbanísticas en la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. En la 21.442 y específicamente menciona el artículo 56 de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que al menos desde mi perspectiva, de mi análisis, efectivamente aplica la norma urbanística sitio a sitio. Pero esto lo dice la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. La antigua ley de copropiedad inmobiliaria, la 19.537, sobre la cual se basa la circular 478, eh, tenía desde mi punto de vista un régimen distinto, o sea, en donde efectivamente la situación de los sitios al interior de este gran terreno estaba dada por el cumplimiento de las normas urbanísticas hacia los predios colindantes, pero entre ellos por eso existía este reglamento de copropiedad. Ellos son copropietarios de un mismo terreno y por lo tanto sus reglas de aplicación estaban basadas principalmente en la aplicación de los artículos de distanciamiento entre unidades vecinas, que es el 4113, 4114, entre unidades o entre viviendas, independiente si se construyeran en el mismo momento, en un solo permiso de edificación o en permiso de edificación distintos, porque en definitiva este reglamento o este acuerdo de convivencia entre ellos permitía eh, que se pudieran, ¿cómo se llama?, construir según estas normas de distanciamientos entre estas unidades. Este dictamen, por lo tanto, de la Contraloría, desde mi punto de vista, es bastante nefasto en aplicar en forma retroactiva
ese criterio o revertir, digamos, ese criterio de la adicional 1537 para los condominios tipo B. Así que esperemos, y ahí por lo menos es lo que queremos hacerle ver, digamos, al Ministerio de Vivienda, que solicite una aclaración a este dictamen, en el sentido que la DEU 478 pudiese ajustarse precisando, digamos, que la aplicación correspondía a la 19.537 y que este dictamen de alguna manera se entiende de aplicación para los nuevos condominios tipo B conforme a la 21.442. Ese es mi comentario, en realidad. No sé, Carmen Paz, si quieres agregar algo al respecto, pero claro, es lamentable este dictamen que deja esa retroactividad desde mi punto de vista de aplicación Sí, normal. sí, Mientras tanto voy a leer unos comentarios por chat mientras tú me haces un comentario si quieres. sí, desde el punto de vista técnico, Marisol, totalmente de acuerdo con lo que tú señalas. El tema de la retroactividad es muy complejo porque efectivamente ya hay muchos permisos que se han aprobado considerando la interpretación que hacía la EDU 478. Por lo tanto, digamos, dejan en una situación compleja esos permisos que en el fondo aplicaron los distanciamientos y las rasantes de acuerdo con lo que consideraba esa circular. Eh, Esto es tan así que no sé, Marisol, quizás vale la pena hacer una presentación a la Contraloría sobre este punto, porque entendiendo, digamos, de que la Contraloría tiene un rol contralor sobre los actos, digamos, sobre la legalidad de los actos de la administración, dentro de los cuales están las circulares de la DDU. También tenemos que entender también de que la DDU tiene una facultad de dar instrucciones que tienen el carácter de interpretativas de la ley. Por lo tanto, esas instrucciones son mandatorias y obligatorias para los directores de obras. Entonces, cuando se producen estas situaciones en que la Contraloría cambia un criterio, es muy grave la situación que se genera porque los permisos que fueron otorgados bajo ese, digamos, régimen de aplicar esa circular, el director de obra lo que estaba haciendo es, en el fondo, hacer lo que le corresponde hacer. Cuando aparecen estas contradicciones, al final lo que genera es mayor incertidumbre y miedo de los directores de obra de no atreverse a actuar. O sea, hay un tema de fondo al final con todas las demoras en las direcciones de obra y todo que tiene mucho que ver, o sea, uno de los factores bien importantes tiene que ver con esta especie de temor de los directores de obras a equivocarse, y creo que este tipo de dictámenes, cuando no son claros desde el punto de vista de la temporalidad de la interpretación, generan incertidumbre en los directores de obra, por supuesto que generan incertidumbre en los particulares y generan además una situación compleja a los permisos aprobados con la interpretación anterior, que era totalmente obligatorio aplicarla para los directores de obra. O sea, los Mm. directores de obra están obligados a aplicar las DDU y la Contraloría lo sabe y lo ha dicho. Por lo tanto, creo que es importante hacer una presentación considerando además el cambio de Contralora. Creo que es un punto importante hacer ver, dada la importancia que tiene esto para efectos de la certeza jurídica y la permisología, que hoy es un día un tema muy complejo. Lamentablemente cambió la Contralora, pero parece que el equipo de abajo no. Eh, Oye, hay dos comentarios al respecto. Uh -huh. Juan Pablo Ivanovich, eh, concuerdo contigo, Juan Pablo, esto va a causar un montón de problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las rasantes aplicables desde las calles al interior del condominio, hacia lo que se debiera denominar línea oficial de cada lote? De hecho, el mismo dictamen que lo vamos a hacer llegar, que están pidiendo que lo adjuntemos, este mismo dictamen lo que dice es que, porque aparentemente en una justificación de por qué debiera entenderse no como un deslinde, sino que al final como un sitio, en realidad, como se consideraba, habla respecto de cómo entonces aplicaría respecto de las calles privadas, digamos, de dominio común. Y ahí la Contraloría como que lo único que señala, dice que el hecho de que estas existan no significa que no debe cumplirse el 263. O sea,
como que no responden definitivamente cómo debe Sí, tratarse la aplicación de distanciamiento restante sobre los terrenos comunes, como podría ser un área verde en el condominio tipo B, o como podría ser una vialidad en el condominio tipo B, sino que dice que eso no es suficiente para justificar la no aplicación del sí, 263. Pero, ¿por qué? Porque en realidad no se coloca en la situación. Yo concuerdo contigo que ahí uno podría decir, bueno, entonces es un deslinde con esta vialidad común, claro, eh, y después exactamente. dice Camilo Sánchez, dice además, le otorga el carácter de existente a un predio que aún está proyectado. Se contradice con criterios anteriores. Bueno, Vicente, el condominio tipo define lotes que pueden ser vendidos sin construcciones, por lo tanto el mandante no sabe a quién vende y qué tipo de construcción ejecutará. Bueno, por eso el criterio del final, que a diferencia de lo que dice la Contraloría, por lo menos esta es mi opinión, es que la Contraloría dice que un sitio tiene las mismas, no cambia su como calidad jurídica. Y ahí creo que es un error, porque al final, por eso es un condominio, o si no sería un loteo. Entonces Exactamente. tiene su condominio, establecen que son propietarios de una parte de un terreno que es común, son propietarios de un terreno, ¿cómo se llama?, de un sitio que sí son de dominio exclusivo, pero bajo un paraguas que se llama copropiedad inmobiliaria, donde hay una ley y un reglamento que los ampara. Ahora, insisto, esto es ley 19.537 versus ley 21.442. Y ahí la 21.442 en su artículo 56 establece de qué forma se deben entender las normas urbanísticas. Y ahí, por lo tanto, por eso para mí es súper importante hacer esta diferencia. Marisol, Continuamos, Carmen Paz, y voy a ver si logro subir dígame. sí, muy brevemente, es que además esto tiene una ramificación porque entendamos que los condominios son podríamos decir así, un modelo de desarrollo, de asentamiento, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando hay un condominio dentro de otro condominio, por ejemplo, imagínate el enredo, o sea, realmente es un disparate, encuentro yo esto, ¿ah? O sea, va a generar una cantidad de problemas que yo Sí. creo que obviamente ellos, como no son técnicos, no entienden, ¿no? Así que concuerdo que habría que hacer algún tipo de, de solicitud de anulación de esto, no sé cómo se hace, pero en Mira, fin. yo concuerdo con Carmen Paz de que hay que hacerlo. Yo creo que la vía es una opción que yo creo que lo vamos a discutir también en el comité normativo, es poder presentarla o sea, en conjunto con el Ministerio de Vivienda. O sea, generalmente, a ver, a nosotros nos ha ido como 50-50 en algunos, o no, ni siquiera 50, 30-70. O sea, nos ha ido un 30% bien cuando hacemos directamente las reclamaciones ante la Contraloría, pero al ministerio le va un poquito mejor. Yo creo que este es un tema que debiera el ministerio también ser parte de esta solicitud de reconsideración parcial, llamémoslo así, de este dictamen. Sería una estrategia en que tuviésemos tal vez mayores posibilidades de éxito, pero presionar a que esto se haga. O sea, no, Juan Pablo, yo creo que es demasiado relevante este dictamen para no quedarnos de brazos cruzados, sino que efectivamente hacer una solicitud de reconsideración, pero es que estratégicamente creo que sería bueno hacerla a través del Ministerio de Vivienda. Hoy día, bueno, ustedes saben, tenemos una reunión o sea, una presentación con Vicente Burgo, pero vamos a hacer ver este tema, eh, y poder hacer una presentación formal. Muchas gracias. Perfecto. Aproveché, Marisol, mientras estabas comentando de subir el dictamen, así que quedó en el chat. Para los que quieran aprovechar de bajarlo, está en el chat. Em, Luego entramos ya en el ámbito de las modificaciones, ¿ya? Y esta es bien importante porque es una propuesta, todavía no está publicado ni nada, por lo tanto esto no está todavía vigente, quiero hacer esa salvedad, pero sí se publicó ya como para participación en el sitio web del Ministerio de Vivienda el día 2 de octubre y va a estar vigente la posibilidad de hacer observaciones a esta propuesta hasta el 16 de octubre próximo, ya luego de recibir las observaciones que se hagan tanto de particulares como de los distintos gremios, y nosotros hemos estado también revisándola.
esto, digamos, ya se podría enviar a la Contraloría en su versión o redacción final para la toma de razón y ser publicado en los próximos meses. ¿De qué se trata esta modificación? Básicamente es una materia, es una propuesta de modificación en materia de urbanizaciones voluntarias. Les va a llamar la atención porque hasta ahora, digamos, o hasta hace un año atrás, no existía la posibilidad de materializar urbanizaciones voluntarias en los proyectos. Los casos todos eran totalmente reglados y estaban vinculados a la subdivisión del suelo y a las afectaciones. Pero ocurre que el año pasado, cuando se publicó la ley 21.558, el 25 de abril del 2023, se publicó esta ley, que es la ley de Plan de Emergencia Social e Integración Social. Se incorporaron además algunas modificaciones a otros artículos que no se vinculaban directamente con el tema del plan de emergencia y la integración social, artículos que tienen que ver con las urbanizaciones, ¿ya? Y estos son, por ejemplo, el artículo 65, el artículo 70, el 134 y el 135, ¿ya? En el artículo 65, que es clave, donde estaban indicados los casos en que se tenía que urbanizar, básicamente loteos, subdivisiones afectas y copropiedades afectas, se agrega un cuarto inciso, agregando la posibilidad de que se puedan también hacer urbanizaciones voluntarias. Luego modifica también el artículo 70, agregando de que se podrían también hacer cesiones en virtud de las urbanizaciones voluntarias, el artículo 70 al que se refiere a las cesiones, y luego en los artículos 134 y 135 que se refieren básicamente a las obligaciones del urbanizador. Entonces, se crea esta figura de las urbanizaciones voluntarias en la ley que permite a los propietarios realizar obras de urbanización sin estar vinculadas al proceso de subdivisión del suelo, lo cual marca una diferencia fundamental con la normativa antes de la ley 21.558, ¿ya? Ahora, esto, si bien se había incorporado en la ley, en el artículo 70 y 134, si no me equivoco, decía expresamente que requería regulación de la ordenanza general, la forma en que estas urbanizaciones iban a aplicarse y cuál iba a ser su procedimiento. Antes de esta ley, la jurisprudencia administrativa consideraba que las obras de urbanización estaban regladas y que por lo tanto vinculadas de forma obligatoria a un proceso de subdivisión del suelo, ¿ya? Con la ley 21.558 entonces esto cambia y se habilitan entonces la posibilidad de urbanizaciones voluntarias que pueden realizarse de manera independiente, siempre bajo la aprobación de la Dirección de Obras Municipales. Estas urbanizaciones, de acuerdo con esta propuesta de modificación de la ordenanza, se pueden clasificar en dos tipos. Una, vinculadas a un proceso de división de suelo, caso que sería cuando el urbanizador exceda voluntariamente el porcentaje de cesión que establece el artículo 70, que es de un tope de un 44%. Entonces, cuando el urbanizador, porque quiere hacerlo, porque le conviene, porque hay una vialidad, etcétera, digamos, pueden haber distintos motivos, quiere acceder a ese 44%, podría entonces voluntariamente urbanizar esa porción de terreno que sobrepasa lo establecido en el artículo 70. Y un segundo caso sería las urbanizaciones voluntarias desvinculadas de un proceso de subdivisión, es decir, ahí no hay ninguna obligación de urbanizar, no están vinculados al proceso de división del suelo, pero igualmente en este caso el dueño del terreno quiere urbanizar. En este caso se requiere aprobación municipal previa y permiso de la Dirección de Obras Municipales. Los principales aspectos de esta modificación y propuesta y cuáles son sus efectos esperados. Bueno, adecuación de la reglamentación vigente en materia de urbanizaciones y de esta manera entonces poderla ya hacer, convertirla en algo operativo. Las materias que se regulan son actualizar la definición de urbanización en la ordenanza en el artículo 112. Entonces, cuando se define lo que se entiende por urbanización, se agrega también la posibilidad de la urbanización voluntaria. Se incorporan las urbanizaciones voluntarias como un nuevo tipo de gestión, tanto en los espacios públicos como en predios privados. Ajustar el régimen de permisos para las urbanizaciones que excedan el porcentaje máximo de cesión del artículo 70 y para las que no están vinculadas a la subdivisión del suelo. Se definen requisitos y efectos de las urbanizaciones voluntarias en la ordenanza general y se establecen los requisitos y procedimientos claros para las urbanizaciones voluntarias, diferenciando los distintos tipos.
En el caso de las urbanizaciones vinculadas al proceso de división del suelo, los proyectos que exceden el porcentaje de cesión del artículo 70 que les mencionaba deberán cumplir con las mismas exigencias que las urbanizaciones de cesión obligatoria, obteniendo un único permiso. Entonces, de esta manera la ordenanza se regula que en un mismo permiso se va entonces a establecer tanto aquello correspondiente a las urbanizaciones o cesiones obligatorias como las voluntarias. Y para ello entonces se genera entonces este procedimiento en el cual yo voy a tener que respaldar en mi solicitud mediante los planos y una breve memoria la justificación de por qué se requiere esta urbanización que correspondería a una cesión más allá de lo exigido por el artículo 70. Se introducen nuevas exigencias para la aprobación de anteproyectos de loteo, permisos de loteo y subdivisión de predios, afecto a declaratoria de utilidad pública y permisos de urbanización en régimen de copropiedad inmobiliaria, agregando también entonces la posibilidad de la urbanización voluntaria a estos casos. Y aquí me gustaría hacer un link en materia de copropiedad inmobiliaria, por ejemplo, porque, bueno, Marisol lo puede explicar después con mayor detalle, pero la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, la 21.442, incorporó además una serie de exigencias en materia de urbanización. No todas ellas todavía están vigentes porque hay varias de ellas que requieren de reglamentación de la ordenanza, pero una muy importante tiene que ver con que los condominios tienen que hacer una especie de extensión de la vialidad de manera de que, no, de que los condominios queden siempre conectados en virtud de lo que se fue incorporado en la ley, que la trama vial no puede exceder de, si no me equivoco, son 200 metros. Entonces, como esa vialidad que se exige no está incorporada normalmente en el instrumento de planificación ni en ninguna parte, entonces una posibilidad que se abre mediante la urbanización voluntaria para el cumplimiento de esta exigencia de la ley de copropiedad futuro podría ser a través entonces de las sesiones voluntarias que antes no estaban consideradas. Luego se habla de las urbanizaciones voluntarias desvinculadas del proceso de división del suelo. Aquí van a tener que contar con aprobación previa de la municipalidad y permiso de la dirección de obra. Se asegura el cumplimiento de los estándares contenidos en el capítulo 3 del título 2 y del capítulo 2, título 3 de la ordenanza, es decir, con los estándares generales de las urbanizaciones obligatorias. Deberán obtener una recepción definitiva conforme al 341 de la ordenanza y de esta manera también al recepcionarse pasan a ser bien nacional de uso público, tal como ocurre con las otras urbanizaciones. Y estas urbanizaciones estarán exentas de pagar derechos municipales ya que no implican la división del suelo. Eso dice la propuesta. Conclusión, entonces, la propuesta busca garantizar que las urbanizaciones voluntarias puedan desarrollarse bajo un marco normativo claro y ajustado a lo que estableció la Ley 21.558, definiendo sus requisitos y permisos, tanto para aquellas vinculadas a un proceso de división de suelo como aquellas que no están vinculadas a este proceso. Y ello va a permitir entonces que estos proyectos de urbanización voluntaria se puedan ejecutar con respaldo normativo administrativo, cosa que hoy en día las direcciones de obras no hacían porque faltaba esta regulación, asegurando entonces la correcta inserción urbana y cumplimiento de los estándares establecidos en la ley. Es un tema súper interesante, evidentemente todavía no está vigente, es una propuesta de modificación, pero que ya está en curso, por lo tanto es importante que la conozcamos y la analicemos, además de las observaciones que podemos hacer. Carmen Paz, dos cositas. La primera es que les envié al chat el link de dónde está alojada esta propuesta de modificación a la ordenanza general en el Ministerio de Vivienda en consultas de participación ciudadana. ¿Esto por qué? Porque si bien nosotros como AOA hacemos nuestras observaciones en esta materia, en estas modificaciones, es abierta a toda persona, digamos, que quiera generar sus propias observaciones. ¿Ya? Así que los invito a quienes puedan participar o incluso o hacernos llegar tal vez sus observaciones a nosotros al Comité Normativo. Tenemos plazo hasta el 16 de octubre para poder enviar nuestras observaciones. Que además igual tenemos, si son, igual tenemos observaciones, incluso varias dudas, ¿ya? Eh, ahí yo tengo de partida una apreciación bastante distinta al origen de esta ley. ¿Ya? Yo entiendo que ahora está regulando esta ley, pero esta ley se origina a partir incluso de una consulta que nosotros hicimos al Ministerio de Vivienda, de una consulta, perdón, ya a la Contraloría General de la República,
en donde manifestamos y salió este concepto de urbanizaciones voluntarias, pero yo creo que al final fue un mal título a la consulta que nosotros estábamos haciendo. Esto fue hace aproximadamente 2 años. Lo que nosotros le preguntamos a la Contraloría, dado una DDU del Ministerio de Vivienda, es si podíamos urbanizar, ¿ya?, un área que en nuestro terreno se encontraba afecto a utilidad pública. O sea, es un predio que estaba por el plan regulador afecto a utilidad pública. Y lo único de alguna manera que se quería hacer era urbanizar esta calle. Llámese por un concepto de medida de mitigación o por una urbanización que permitiese un mejor proyecto de arquitectura en donde no estaba obligado ese proyecto de arquitectura a ejecutar la calle. Bueno, sé, un colegio, un hospital, un permiso de edificación no tiene la obligación, es por sí solo, de ejecutar las obras de urbanización. Y la División de Desarrollo Urbano y el Ministerio y la Contraloría General de la República nos responden de que nosotros no podíamos ejecutar esa urbanización porque no se daba ninguna de las causales por los cuales ejecutar esa urbanización. O sea, no estábamos haciendo ningún tipo de división de suelo. Y por lo tanto, no se podía generar esta urbanización voluntaria. Para nosotros no es una urbanización voluntaria, porque la Sí, organización voluntaria estaba dada por el plan regulador, o sea, la obligatoriedad de alguna manera, o el gravamen estaba dado por el plan regulador. No es que a mí se me ocurrió abrir una calle, que es claro, distinto, es otro caso. que O sea, es otro caso. sería, Se me ocurrió abrir una calle, y esto es un loteo en realidad. Entonces, bueno, les cuento esta historia porque al final termina diciendo, bueno, dado que yo no puedo ejecutar en forma voluntaria, llamémoslo así, una declaratoria de utilidad pública, se incorpora en esta ley, la 21.558, este tema de las urbanizaciones voluntarias. O sea, ¿qué más voluntario o obligatorio que un plan regulado? Pero se generan varias dudas, ¿ya? Y sobre todo incluso las que menciona Carmen Paz respecto de la ley de copropiedad inmobiliaria u otras. Una primera duda, la ley de copropiedad inmobiliaria, bueno, no establece hoy día, porque lo delega la ordenanza, este tema de los 200 metros. Antiguamente la ley, durante el proceso del proyecto de ley se hablaba de 200 metros, una trama vial a una distancia de 200 metros. Ahora ujú, ya no la ley no la contempla, sino que define en el reglamento, en la ordenanza general, cuál será esta distancia de esta trama vial, ¿ya? Así que mientras no tengamos ese reglamento, todavía no sabemos. Pero la pregunta que surge a partir de estas urbanizaciones, en donde me van a obligar, por ejemplo, que ya está por ley, a cumplir los 400 metros desde el Bien Nacional de Uso Público, es si esa, si esa urbanización, digamos, voluntaria, implica o no algún tipo de división de suelo. Porque al final uno dice, mira, ¿sabes qué? No tiene un permiso de edificación, o sea, perdón, no paga un derecho. Pero ¿qué pasa si esa urbanización voluntaria me divide en dos el terreno? O sea, físicamente al final, por si hay un ensanche o yo la propongo, me divide en dos. De Y esa hecho, lo divide urbanización, en dos, pues. De hecho, en la realidad eso es lo que se produce, dividir en dos un hace- condominio. sí. ¿O sí, qué pasa si es que, o incluso un predio, así como simplemente, porque Claro. un tema es planteárselo como un ensanche, después, ¿cuál es el acto? Este permiso de urbanización, yo voy al conservador de bienes raíces y lo inscribo, porque obviamente un permiso de urbanización me va a generar, por ejemplo, de un ensanche, una modificación a mi predio. Mi predio claro. ya no va a medir lo mismo. Y una vez que se recepcione pasa a ser un bien nacional de uso público. ¿Tengo que inscribir este permiso de urbanización en el conservador de bienes raíces? Y perdón, Marisol, y los copropietarios no seguirán pagando la luz de las luminarias, ni los jardines, ni la mantención de la pavimentación, etcétera, porque actualmente un condominio de este tipo, que no une dos extremos de la ciudad, que es el objetivo de esta normativa, además de los 200 metros o más, como decías tú, resulta que si ahora lo aplican, pasa a ser un bien nacional de uso público, por lo tanto el condomino, el señor que vive en ese condominio que se lo dividieron en dos, ya no pagará más gastos comunes
que tengan que ver con la iluminación de esa calle nueva que se entrega a uso público. No pagará jardineros, no pagará pavimentación, etcétera. ¿Es así? O sea, yo lo que yo entiendo es que la urbanización voluntaria tendría que ser previa a acogerse a copropiedad inmobiliaria. Entonces, Claro, claro. No, si bueno, no, no se... son todas Sí, las dudas pues, que quedan, en realidad. perdón, perdona la interrupción, pero es que yo lo tienes claro, si yo estoy de acuerdo contigo, está bien, muchas gracias. Lo que pasa es que el tema que plantea IPS en relación a la copropiedad justamente no está regulado en esta propuesta, para nada. Es decir, se está poniendo solamente en los casos que no correspondan a copropiedad inmobiliaria, tanto de una urbanización vinculada a un proceso en que pudiera estar, que correspondiera, por ejemplo, al caso que decía Marisol, que fuera efectivamente una afectación que superara mi 44%, que yo de todas maneras, por ejemplo, quisiera materializar esa vialidad. eh, o bien que yo, sin haber un proceso de división, quiera materializar una vialidad porque es favorable para mi proyecto, o en el caso en que no habiendo ninguna afectación, nada, yo quiera voluntariamente urbanizar algo, y en ese Mm. caso corresponde a un permiso de urbanización, tal como los permisos que conocemos hoy. De hecho, estas modificaciones las están incorporando en los mismos artículos. Sin embargo, en Ya, materia de copropiedad no regula nada. Entonces, nada. no sé si será porque lo van a dejar para la reglamentación cuando se regule esta materia que está pendiente, en modificaciones de la ordenanza en materia de copropiedad, quizás lo van a dejar para esa oportunidad y no en esta modificación. Claro, Pero y en ningún caso puede ser retroactivo esto, porque si no, queda la escoba a nivel nacional. Y Carmen Paz, ¿cuál es y lo otro, y la distinción entre esta urbanización voluntaria, pues supongamos que no está no está declarada de utilidad pública, sino que yo la genero como una nueva calle? ¿Queda claro que no sería un loteo? eh, Mm. o sea, claramente, sí, no, no sería un loteo, porque si fuese un loteo, estaríamos en el caso tradicional del artículo 65. O sea, es En- como, claro, que No, se no, entrega. estoy pensando yo como solicitante. Yo como solicitante digo, ¿sabes qué? Quiero hacer esta calle. No está en el plan regulador, no está en parte. Porque Y cuando, excede mi cuando- porcentaje obligatorio. O sea, es una calle que está fuera del porcentaje obligatorio que tengo yo que entregar al uso público, dentro del loteo. claro, lo que pasa es que lo piensan como fuera del proceso de división del terreno, por lo tanto, es que lo que pasa es que el caso que nos pone IPS me dejó, me dejó pilla. Mm. Que claro, claro, en todo caso, por lo mismo. dividiera el predio en dos, en realidad sería un loteo, pues. Claro, estás dividiendo en dos. Ah, Bueno, esas son las dudas, yo por lo menos cuando leí son las que nosotros manifestamos cuando hacemos las observaciones en esta materia. Así que bienvenidos a los que quieran aportarnos a nosotros como comité normativo o si quisieran hacer directamente este proceso en el Ministerio de Vivienda. ujú. Este Pero te permiso de puedo hacer urbanización voluntaria. una pregunta última. Muchos hemos hecho edificios en la avenida Apoquindo, en que hay sesiones voluntarias. ¿Estas se transformarían en urbanizaciones voluntarias ahora? Porque tú cuando haces un edificio en Apoquindo tienes que ceder una cantidad de metros, además de lo que hay que entregar como antejardín y como distanciamiento a la avenida. Lo- Es ese terreno que tú entregas, que además era obligatorio para los edificios de oficinas, pero no es obligatorio para los edificios acogidos a la ley de propiedad horizontal, pero no así a los no acogidos. Entonces, Mm. si tú hacías un hotel, un edificio, en Apoquindo podía quedar como un diente, así una peineta, la línea oficial. Esos terrenos están dentro de esta normativa de urbanización voluntaria. Esto es increíble que se llame Ips, voluntario, si no yo, tiene nada de yo voluntario. creo, a ver, yo creo que pa- como para variar un poco, cuando se hacen este tipo de modificaciones a la ordenanza y, y la verdad es que no hay una aplicación permanente de las normas, caen en que no se colocan en todas estas situaciones. O sea, Claro, no se colocan en la situación del ensanche que atraviesa,
no se, perdón, en la apertura que atraviesa y divide, no se colocan en la situación de que solamente tú, por un lado, no se colocan en la situación de otro tipo de sesiones, no se coloca en la situación de la copropiedad inmobiliaria. Entonces, eh, todos estos aspectos, es decir, cómo se aplica la norma, es lo que nosotros de alguna manera estamos llamados a levantar como observación. Eh, ¿Qué pasa hoy día? Mira, si bien antiguamente las sesiones estas no estaban como permitidas en términos, no tenían un fundamento legal, Así yo le era. decía, mira, yo cedo a la municipalidad este espacio. Claro, y tú firmas un acuerdo con la municipalidad Mm, y le cedo a la municipalidad, pero en la práctica esto era una cesión al municipio, no era Claro, una cesión a un bien nacional de uso público. De así hecho, mi es. recomendación siempre era, ojo, vaya a estar con un terreno que deslinda de propiedad municipal, no un bien nacional de uso es- público, salvo que la exacto. municipalidad posteriormente hubiese ejecutado las obras o hubiese recibido. Eh, pero en este caso, por ejemplo, ¿cómo aplicaría este tipo de sesiones organizaciones voluntarias con ciertos incentivos establecidos, por ejemplo, en el instrumento de planificación territorial? En el sentido de decir, mira, ¿sabes qué? Yo le permito una altura de 5 pisos si su línea de terreno llega hasta aquí, pero le permito 15 más si se echa para atrás, llamémoslo así, o Claro, genera 10 mejor metros, espacio, exacto, espacio perfecto, público, 10 metros. claro. Si usted cede Mm, voluntariamente, entonces hay que hacer la distinción entre la cesión, que es una cesión a un espacio público, o que contempla un antejardín claro, mayor, que son cosas claro, distintas. claro. ¿Qué es lo que hace Entonces, Providencia, de por todos ejemplo, estos para dar más casos, altura? así es, po. Pero ahí hay una Mm, diferencia de propiedad. O sea, es como, claro, córrese más para atrás y déjelo abierto, pero no le estoy pidiendo que me lo regale. claro, sigue Pero, siendo pero dueño. podría, sí. Pero, como yo, los invito a poder mandar sus observaciones Escribirles, y en observaciones tiene que ver mucho con eso, de cómo se implementa en la práctica. En nuestros casos del día a día, cómo claro. los vamos a ejecutar, por decirle, mira, esto no es como tan fácil. Vicente nos escribe, este permiso de urbanización voluntaria permite la enajenación, es que bueno, si no hay división del suelo, de alguna manera, no deberías prohibir, no sería un mecanismo para prohibir la enajenación. No sé si me entiende, o sea, Claro, dado que no genera la sí. división del suelo por sí mismo, no tendría que establecer esta prohibición de enajenar. Y dice, esta urbanización voluntaria permite la garantía de urbanización. Bueno, No, dice que no. es un poco, no, porque en realidad no tenéis, no tiene, No, el propuesta dice que ¿cómo se llama? permiten, ¿cómo se llama? Garantizar. No está permitido No, garantizar. Bueno, eso desde mi punto de vista también sería un error. Porque si bien podría, ¿cómo se llama? No es obstáculo para poder enajenar, pero sí podría ser obstáculo para poder recibir parcialmente, por ejemplo, una obra con una urbanización voluntaria por un lado y otra que esté claro. ejecutada, Cuando, y por lo por tanto ejemplo, garantizar se dice la... el 70% y entonces que dijera esto, pero lo voy a desarrollar en una segunda etapa, Así eh, es. y que lo dejaras pendiente, la parte que tú en el fondo estás urbanizando voluntariamente, Claro, debiera poder garantizarse. Mm. Gracias, Carmen Paz. Continuamos. muy bien. Tenemos, no hemos pasado un poquito del tiempo, pero tenemos la ley, que igual es súper importante. Marisol, te voy a ir pasando yo la lámina. Perdón. Ah, es que se Es me el olvidó. decreto 33, que yo Sí, sí, creo sí, que... pero esto es Sí. cortito, esto es súper cortito. El decreto 33, que tiene por objeto prorrogar la vigencia de permisos de edificación debido a los efectos adversos generados por la situación básicamente de pandemia, de imposibilidad de iniciar construcciones, aumentos de los costos, etcétera. Entonces, este decreto extiende la validez de los permisos de construcción de una cantidad importantísima de permisos Dos que mil y tantos permisos y evita eran muchos permisos permisología. porque efectivamente durante el periodo de pandemia todos los permisos que se otorgaron en esa fecha Mm, quedaron suspendidos sus plazos y por lo tanto el 30 de septiembre del año 2022 en que se reanuda la contabilización del plazo para efectos de la caducidad vencía el día 30 de septiembre
de ahora, de Ujú. este año, del año 2024. Entonces hay una cantidad Ah, enorme de permisos otorgados durante ese periodo de pandemia que se vencían ahora el 30 de septiembre. Por ello fue que se le planteó al Ministerio de Vivienda la necesidad de un decreto de postergación de permiso, y justamente entonces el contexto de esto es una modificación a la ordenanza. Este decreto introduce un artículo transitorio a la ordenanza, que regula la caducidad de los permisos en el 1417. Entonces, claro. según este artículo, los permisos caducan automáticamente a los 3 años si no se inician las obras. Pero por el impacto de la pandemia, la catástrofe, etcétera, acá se genera un artículo transitorio que dice, en primer lugar, se incorpora un nuevo artículo transitorio en la Ordenanza General de Urbanismo con una prórroga de 18 meses adicionales para aquellos permisos de construcción vigentes a la fecha de publicación del decreto que aún no hayan iniciado sus obras. Por lo tanto, Exacto. todos aquellos proyectos con permisos de edificación vigentes, no iniciadas las obras, tienen un plazo de 18 meses de prórroga. Eso favorece también a un permiso que tenía un día de vigencia antes de que saliera Así esta es, normativa y por lo tanto no va a tener 3 años, sino que va a tener 4 años y tanto, y medio. así es. Y lo Bueno, otro porque bueno que dice, tiene este decreto es que es una maravilla, se pusieron clevers en el ministerio. La maravilla de ese decreto es que evita inversiones en aportes a la famosa ley de aporte al espacio público de muchos proyectos que estaban aprobados antes a que esa ley estuviera vigente, con EISTU solamente, por ejemplo. de ¿Me acuerdo. cachan? Es mucho más importante, no solo es importante porque los mantiene vigentes, sino que porque evita tener que volver a sacar un permiso, nueva permisología, y esta vez con IMIF y aporte urbano. Por lo tanto, nadie va a volver a invertir. Sí que esta cosa era de perogrullo, que la tendrían que haber prorrogado por 3 años, no por 18 meses, pero en fin, contentémonos con lo que hicieron. Yo por lo menos así lo hago y rezo Pero para que se les lo ocurra que de nuevo. planteas tú, Yves, respecto del plazo, es súper importante entenderlo, porque el caso, digamos, más complejo era aquellos permisos que se vencían el 30 de septiembre. Exacto, Pero hay muchos otros permisos que no se vencían el 30 de septiembre, que se vencían en un mes más, en 6 meses más o en un año claro, más. Y acá lo que se le está haciendo es que se le están sumando al plazo que tenían 18 claro, meses adicionales. Es tal decir, cual. el que se vencía tiene 18 meses, el que no se vencía también tiene 18 meses más, Claro, ¿ya? y ese es lo transitorio. Eso es lo transitorio. Otros permisos no. Otros permisos no, Los así que es. vienen después no. Lo mismo que hay que tener también en consideración es que no se hayan iniciado las obras, porque aquellos proyectos que hubieran iniciado las obras y las paralizaron, a mi juicio no entrarían dentro de Sí, esta, pues al de esta parecer están postergación. fuera, exactamente. Quedarían fuera y solamente tendrían el plazo tradicional de los 3 años que se contabilizarían desde que se paralizaron esas obras a las que se dio inicio. Sería la regla general. Tal cual. Y luego ahora sí entraríamos en la modificación de la ley Marisol, que es justamente la modificación para agilización el proyecto de ley de agilización de permisos, que está en proceso de promulgación y deberá publicarse en los próximos días. Dos cositas. Primero, que quisimos igual incorporar esta materia en este reporte. Solamente recordar de que, claro, que esto fue algo que tuvimos, este conversatorio, perdón, esta presentación el martes pasado. Yo no sé si alguno de los presentes tal vez no participó para no, voy a exponer todo esto, digamos, la idea no es exponerlo todo de nuevo, sino que era principalmente poder abordar las apreciaciones y las observaciones que nos hicieron llegar eh, a través de los correos, porque hoy día en el conversatorio de la tarde queríamos exponerlo, obviamente, tanto al Ministerio de Vivienda, a través del jefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos, al mismo diputado Fuenzalía, cuáles son nuestros comentarios y aprensiones que tenemos, así como también los aspectos que consideramos positivos del proyecto de ley. Nos llegaron eh, cinco correos con algunos comentarios, algunos que obviamente se duplican, y quiero ir haciéndoles como mención a ellos desde el punto de vista de cuáles son aquellos temas que queremos levantar. Eh, hay unos, hay algunos, como digo, que se repiten.
hay un tema que habla sobre la extensión de los plazos para proyectos grandes, que como bien señala eh, la ley. La ley señala que en los casos de proyectos de más de 1.000 personas, se aumenta el plazo de revisión que tiene la Dirección de Obras de 30 a 60 días. Esto contando plazos sin revisor independiente, de 30 a 60. Cuando cuente con revisor independiente, se reduce a la mitad, por lo tanto, lo que hoy día tenían un plazo las direcciones de obras de 15 días con revisor independiente, ahora se cambia a 30 días con revisor independiente y 60 sin. Pregunta que cuál fue la justificación para duplicar el plazo de revisión de las DOM en proyectos grandes y cómo se espera que esto cambie o ayude a agilizar los permisos. Primero, y ahí reiterar, yo no hago una defensa a las medidas adoptadas, lo que trato de hacer es explicarles, digamos, durante el proceso de la historia de la ley y de la discusión del proyecto de ley, cuáles fueron los fundamentos por el cual se toma, digamos, una decisión u otra. Sin perjuicio de que es un tema que se podría hasta hoy día consultar, digamos, en el conversatorio. Uno de los aspectos que se identifica en el proceso de la historia de la ley es que fue sincerar los plazos de revisión municipal para los proyectos de mayor envergadura, dado que efectivamente hoy día hay muchos proyectos que no están cumpliendo los plazos y por ende lo que se termina generando es una presión a observar o a rechazar, digamos, dado que este plazo no se cumple. O sea, mira, ¿sabes qué? Te quedan 2 días, ya, a la rápida o de alguna manera lo que hago es observar o rechazar eh, sin tal vez sin un análisis un poquito más eh, procesado. Entonces, desde nuestro punto de vista al menos, ¿ya? Nosotros no vemos que esto tiene un gran impacto desde el punto de vista de aumento de plazos, pero sí sumado a la disminución de la carga que debiera tener los directores de obras con las declaraciones juradas, de que sí hay un cumplimiento de los plazos. O sea, lo que nosotros identificamos es que al aumentar para este tipo de proyectos, no para todos, esto plazo que con revisor independiente podría ser de 30 días, sí se cumpla. ¿Ya? Esa es la tesis. O sea, pero como le digo, sin perjuicio de que podrá ser parte de la consulta o de las aprehensiones en el conversatorio de hoy día a la tarde. También se hacen varias consultas y opiniones respecto al silencio negativo. Primero, la diferencia o por qué se toma la decisión de un silencio negativo en lugar de un silencio positivo. Eso está abordado también en la situación de las reclamaciones. Ahí, ahí lo que nosotros señalamos, digamos, como nuestra opinión cuando tuvimos que ir a hablar, es que nosotros no estábamos de acuerdo con el silencio negativo, ¿ya? Pero también respecto del silencio positivo, es que siempre hemos evidenciado que el silencio positivo no establece la certeza jurídica que un permiso de edificación requiere. Y que incluso teniendo este silencio positivo en la mano, la posibilidad de solicitud de invalidación de terceros era mucho, aumentaba. O sea, la posibilidad de un tercero, dado que tenga un silencio positivo, dado que la dirección de obras no asumió, digamos, su labor de revisión, la posibilidad de invalidación es mucho más alta. O sea, en términos de quien te quiera ir en contra de tu permiso, sino que además de encontrar causales por el cual ese permiso sea invalidado. Por lo tanto, no vemos que el silencio positivo es una alternativa de que permita mejorar nuestro sistema. Y además ese silencio positivo lo que genera ante la responsabilidad del DOM es una responsabilidad del plazo. No es una responsabilidad respecto de mi actuar, respecto del cumplimiento de la norma urbanística, sino que al final le estoy diciendo usted me lo otorgó simplemente porque no cumplió el plazo, que es distinto ante una reclamación o ante una invalidación, decirlo, oiga, el director de obras sí me lo probó o me lo rechazó, digamos, por algún incumplimiento de una norma urbanística. Entonces, y concordamos en todo caso, y ahí tiene que ver con también una observación de otro socio de nuestra asociación, digamos, es que
cuando nosotros nos opusimos también y hemos opuesto al silencio negativo es para poder entender cuál es el real impacto que el silencio negativo tiene, cuál es la consecuencia, por qué el silencio negativo podría ser mejor que la situación que hoy día tenemos vigente, que es poder reclamar simplemente por omisión, o sea, no tener So- que pedir el silencio negativo. Eso es otro sobre, importante, ojo, el silencio negativo no es automático, es una solicitud. Entonces, ante esa solicitud de cuál es el impacto, y ahí compartimos la observación también que emite Charles Holmes, en el claro que sentido de que para ser efectivo el procedimiento de silencio negativo tiene que haber una consecuencia de haberse omitido el plazo. Eh, por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia para el DOM del silencio negativo? O sea, y en ese sentido compartimos, digamos, la observación y de poder establecer una que sea útil, llamémoslo así, el silencio negativo. Eh, Respecto de otra observación que tiene que ver con la inseguridad jurídica en proyectos, con anteproyectos aprobados, la verdad es que se va a plantear, pero desde nuestro punto de vista, al contrario. Yo creo que la ley en materia de la aprobación de normas urbanísticas que señala la misma ley de que se considerarán las obras al momento del ingreso de un proyecto, primero esto no cambia la situación vigente respecto de mi anteproyecto. O sea, esta cadena de hechos de que yo tengo un anteproyecto aprobado y es el anteproyecto el que resguarda las normas urbanísticas, esa cadena de hechos no cambia. ¿Ya? Lo Ujú. que mejora en este caso este proyecto de ley es que expresamente la ley contempla ahora de que las normas que son, que se resguardan es al momento del ingreso del proyecto. ¿Ya? Eso no estaba dicho en la ley, eso estaba dicho solamente en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Por lo tanto, era bastante débil, incluso que estaba solamente en la ordenanza la que dijera esa materia, y hoy día se encuentra respaldado por ley. No genera ningún impacto desde el ámbito del anteproyecto porque el anteproyecto en sí mismo ya tiene legalmente su condición de resguardar el cumplimiento de norma urbanística y por lo tanto Claro, su consecuencia a nivel del pero una permiso. vez aprobado, no una vez ingresado, que era lo que tú dices que ahora sí resguarda la ley. El Así permiso, es, Claro. el así. permiso. Y también, Pesado. sí, pero del anteproyecto, es que la duda que tienen sus socios es que resguarda el permiso un momento que ingresa, pero que, ¿qué pasa con el anteproyecto? Ah, eso no quedó resguardado como el O permiso. sea, no, sí, pues, queda resguardado a nivel del anteproyecto porque el anteproyecto lo que hace es resguardar el cumplimiento de las normas urbanísticas al momento de su ingreso. Entonces, todo está relacionado. Ya, ya, perfecto. O sea, no es que el anteproyecto ahora no me sirva de nada. No, el anteproyecto mantiene el cumplimiento de sus normas urbanísticas Así es. y es en el cual yo me baso a nivel del permiso. Perfecto. Marisol, Y lo que se aclara es que un permiso, dígame. no, una pregunta respecto a lo anterior. El famoso silencio negativo tiene otro problema, que es que no hay justificación del rechazo. Cuando te rechazan, hay un escrito que dice le rechazo por esto y por lo otro, porque no cumplió, esté equivocado o no el director de obra. Pero el silencio negativo no necesita justificarte nada, simplemente no lo aprueba. Ese es un Es problema que que yo encuentro grave. lo que pasa es que, a ver, efectivamente, tu régimen de reclamación puede ir por ambas cosas. Tu régimen de reclamación puede ir por el silencio negativo, que en realidad no tiene ninguna fundamentación porque no cumpliste con los plazos. Claro. A ti al final es el rechazo, es por incumplimiento de plazo. ¿Ya? Y por ende, esto es lo que no tiene justificación de alguna manera, no cumpliste el plazo. La Claro. de reclamación por rechazo debe ser y por lo tanto tú reclamas contra un rechazo supuestamente fundado, digamos, Claro, entonces por eso digo, equivocadamente o no, estas pero dos está instancias fundado. se mantienen. La que cambia, sí, la que Mm, cambia es la de omisión. Antiguamente, ya, o sea, digamos, o la ley vigente, en la que se está modificando ahora, tú podías ir a reclamar por incumplimiento de plazo, pero era por omisión. O sea, tú ya, decías, tú vas, y, oiga, ¿sabe qué? El director de obra no cumplió el plazo.
Ahora, sin hoy necesidad día de en que la lo actualidad las certificara. presentaciones por ese motivo son así necesidad que lo certificara. Mm. De hecho, yo no recuerdo alguna vez haber visto por lo menos una presentación por omisión. Esa es la ley vigente. Claro. Ahora, lo que cambia es que esa omisión ahora pasa a un procedimiento de como de certificación, ¿ya? Y en donde para algunos esta certificación es ya suficiente, yo creo que más como la lectura del abogado, en donde esa certificación es que yo ya tengo algo que me acredite que el director de obras no está cumpliendo el plazo, ¿ya? O sea, algo que, como digo, como Perfecto. que me certifique de alguna manera. Cosa que Bueno, antes actos no, Oye, judiciales claro, desconozco. que antes no existía. Marisol, me gustaría comentar dos cosas Mm. respecto a lo que dice Yves, pero la primera sobre el punto anterior, sobre el punto de que ahora estaba consagrado a nivel legal el tema del permiso y no al anteproyecto. Y a mi juicio tiene que ver desde el punto de vista como jurídico con lo siguiente, Yves. Para efectos de lo que es la norma urbanística, nunca se ha discutido que el permiso basado en un anteproyecto vigente se resguarda la norma urbanística del anteproyecto aprobado. Y en eso no se toca, eso sigue totalmente vigente. Pero ocurría una situación que de alguna manera estaba quizás por fuera de lo que es el ámbito de la ley y de la ordenanza, y ocurría que a veces se dictaban normativas o exigencias técnicas, por ejemplo, a través de una modificación de la ley eléctrica, estableciendo plazos, por ejemplo, y exigencias a los proyectos que se les hacían exigibles a proyectos que ya estaban en curso. ¿Y con qué situación nos encontrábamos? Con que muchas veces esas normativas tenían rango legal y, no, y lo que nosotros teníamos como resguardo del permiso era de rango reglamentario, porque estaba en la ordenanza y no en la ley. Entonces era bien complicado. Y otras veces estaban en normas reglamentarias que estaban jerárquicamente al mismo nivel que la ordenanza. Por lo tanto, era bien importante que de alguna manera la certeza jurídica del permiso aprobado, no solamente desde el punto de vista de la normativa urbanística, sino que también de toda la normativa de construcción que se le aplica a ese permiso, tuviera un rango legal que permitiera entonces que los permisos ingresados mantenían esas normativas con las cuales fueron revisados, ¿ya? Y por eso que eso era muy importante que el tema del permiso, que ya es bastante más amplio que solamente la norma urbanística que te respalda el anteproyecto, quedaran en el rango legal. Y eso es lo que se hace. Y lo otro que quería comentar, Yves, respecto al tema de la reclamación. Perdón, pero me lo dices a mí, justamente eso es lo que nos afectó el proyecto que tú conoces muy bien, pues, en que metieron otro tipo de normativas para rechazar un permiso y declararlo nulo, Así es, cosa que no fue así cuando se aprobó, pero en fin, así es. es bueno esto que estás contando. Es bueno, es una de las cosas buenas que tiene la ley, ¿ya? Ahora, respecto al tema de reclamación que tú estabas consultando, hay que considerar además que esta modificación del nuevo régimen de reclamación implica que para efecto de las autorizaciones que da el director de obras, ya no está vigente la reclamación municipal, es decir, se hace una modificación a la ley orgánica de municipalidades, al artículo 151, por lo tanto, desde el punto de vista del recurso de reclamación, este es el único que se mantiene vigente, el que está regulado en el artículo 12 y 118 de la ley, 118. más los que se agregan ahora 18 bis, etcétera. Y para efectos y ya no se puede utilizar la acción de la reclamación municipal, es solo esta. Eso no significa que no Carmen, se puedan hacer otro tipo de recursos. Todos los recursos que están vigentes, por ejemplo, la ley 19.880 de base de la administración, como puede ser el recurso de revisión, recurso jerárquico, siguen vigentes. Lo mismo recurso de protección, que está regulado en el artículo 20 de la Constitución, tampoco tiene nada que ver con esto. Esos son recursos que siguen vigentes. El que se deja sin efecto para efecto de autorizaciones municipales es el que está en el 151 de la ley de municipalidades. Eso sí también es importante aclarar. Ya. Gracias. Carmen Paz, en ese sentido, por ejemplo, también había varias consultas respecto de que por qué se suprimían otras instancias de reclamación, ¿ya? Y ahí, súper buena tu aclaración. Yo creo, lo hemos visto con varios abogados, algunos dicen que, ¿cómo se llama? Que sí se inhiben, mira, si bien no eh, se mantienen, pero podrían inhibirse de aceptar, digamos, un recurso cuando
existe un reglamento, o sea, cuando está arreglado, digamos, en la ley Sí, el proceder, que podría existir podría ser ¿cómo se porque llama? lo que pasa ahí, Marisol, es que, por ejemplo, para efectos del recurso de protección, y ya ha estado pasando, al estar totalmente arreglado ahora esta vía administrativa, si voy yo, por ejemplo, la Ceremi, o sea, perdón, la dirección de hora no se Si te pronunció, saltas la Ceremi, me salto la Ceremi y voy y presento un recurso de protección, sería muy posible que la Corte dijera, no, no voy a acoger su recurso de protección porque acá hasta que no pase por la usted no ha Ceremi. votado la vía administrativa, ¿ya? Así que sí, efectivamente eso es cierto. Respecto al recurso de protección, yo creo que se limita su acción. Ahora, esto tampoco es tan nuevo, la verdad que la Corte ya en muchos casos también ya decía agote la vía administrativa del artículo 12, así que ya, a mí por lo menos ya me había pasado. Eh, pero, pero, Ahora, mm, pero la reposición y el lo, lo- eh, jerárquico, yo creo que esos son también vía administrativa, por lo tanto, eso sí siguen vigentes. lo otro que tiene que ver con este tema siempre es mirarlo por los dos lados de la moneda. ¿Por qué? Porque una cosa es tú como ante, llamémoslo así, ante, y otra cosa tiene que ver con terceros que te reclaman. Ujú. Entonces, cuando por ejemplo, yo estoy en un proceso ante la Seremi de Vivienda, ¿ya? Porque hubo un tercero, digamos, que reclamó y esto terminó en la Seremi de Vivienda, lo que tal vez, también cuál es el impacto de esto respecto de un tercero, es que ese Sí, tercero no vaya a a la solicitarme Corte. una invalidación o no vaya a la corte, o sea, siempre yo creo que esto hay que verlo desde los dos lados, no Sí, solamente desde el punto de vista de uno, sino que del tercero que va a reclamar en contra de y cuáles son estas instancias, porque al final lo que pasa hoy día es que ya me reclaman en la municipalidad, me reclaman en la Ceremi y después me van a ir a reclamar a la Contraloría General de la República. Y más encima después me podrían ir a reclamar. Entonces, desde el punto de vista también de la certeza de un permiso que es otorgado, ya no desde el recurso de la reclamación, sino que desde un permiso que es otorgado y que pretenden, digamos, cuestionarlo, al final también esas instancias de cuestionármelo es un abanico. claro. Entonces, Esto también lo va esto fue ordenando. pensado en ambos, Sí, sí, pero es como verdad. digo, bueno, yo ahí no soy, siempre se lo dije, no soy abogada, así que no, yo creo que es importante y acá tal cual como lo hemos manifestado, es poder, eh, ante todas estas observaciones que nos hicieron llegar, hacérselas ver al ministerio para que realmente tengan un impacto positivo y no una incentivo a no cumplir los plazos, o un incluso estatus como, en realidad me da lo mismo, porque no va a pasar nada. Entonces, no, pero la idea es que tengan efecto. El tema de la Después hay otra, reclamación, sigue nomás Marisol, porque quería solamente complementar de que acá la no, RECEP dale. Que viene en había el también una fondo, observación sobre la reclamación de los plazos. claro, viene de alguna manera el detalle de los distintos plazos que tiene la Ceremi para pronunciarse, tiene un plazo para verificar la admisibilidad del reclamo, porque ahora está muy regulado cómo tengo que hacer el reclamo en la ley. Si no responde la DOM, se sigue adelante, luego tiene un plazo para no pronunciarse que son 40 días, etcétera, etcétera. Todo esto está súper bien regulado. Ahora, la preocupación que evidentemente existe es, bueno, ¿qué pasa en la práctica? Porque las Ceremis hoy se demoran un año y medio y también tienen un plazo para responder de las reclamaciones y no lo cumplen. Entonces, eso es complejo, sobre todo pensando además también de que hay una instancia judicial, pero esa instancia judicial está pensada para cuando la resolución de la Ceremi no es satisfactoria. Pero no está claro qué pasa cuando la Ceremi no se pronuncia dentro del plazo o no cumple los propios plazos que le está estableciendo la ley. O sea, ahí hay un tema. Ujú. Y sobre eso mismo, hay varias consultas respecto de, bueno, qué pasa con un permiso otorgado por la Ceremi, cómo actúa para efectos de la recepción de ese permiso. Yo creo que son varias preguntas que hay que hacerle, digamos, obviamente al ministerio para efectos de que sean aclaradas, tal vez vía circular. Yo lo creo entender de que no cambia después la situación posterior, o sea, es un permiso válidamente otorgado y por lo tanto yo solicito posteriormente la recepción sobre este derecho que está establecido, pero
pero es válida, digamos, hacerse esas consultas de implementación, digamos, a futuro. Así es. Hay otra observación que dice con la restricción a la participación de múltiples profesionales. De- Esto también a título personal, yo creo que es una lectura distinta, absolutamente distinta a lo que, a lo que el mismo texto dice de la ley, y es una interpretación desde mi punto de vista errada, digamos, sin perjuicio de que comparto de que la Contraloría lamentablemente también sancionó el hecho de que dos profesionales no podían concurrir en un mismo permiso, eh, y que eso hay que corregirlo, por la que esta instancia se corrija. Sin embargo, de la observación que se genera acá, en el sentido de esta restricción a la participación de múltiples profesionales, de la lectura de la ley, esto no cambia, insisto, la situación actual. Lo que propone el proyecto es permitir que se obtengan permisos simultáneos en un terreno cuando estos permisos se destinan a educación, salud y deporte, y que además cada uno de estos permisos, ya, permiso uno, permiso 2, permiso 3, puedan ser aprobados indistintamente por distintos profesionales. Esto no dice relación con ese permiso en sí mismo, ya que esto sigue, digamos, de alguna manera todavía con la interpretación de la Contraloría vigente. De lo que te señala es que estos tres permisos que van a estar dando vueltas en este mismo territorio no requiere que sean de un mismo profesional. ¿Ya? Después hay un aspecto sobre las declaraciones juradas que reemplaza de alguna manera esta habilitación para construir, que todavía no sabemos cuál va a ser la magnitud, digamos, que van a abordar, y es otro tema que también vamos a consultar hoy día en el conversatorio. Señala de que cómo se asegurará la calidad y el cumplimiento de las normativas si se permite iniciar las obras solamente con una declaración jurada. Acá mi pregunta es como el tema de la labor profesional. O sea, mi pregunta que yo le hago, que nos hacemos a los arquitectos, el hecho de que un director de obras me revise un proyecto, ¿es más o menos, desde mi punto de vista como profesional, me va a asegurar la calidad de él? ¿Me va a asegurar el cumplimiento de la norma? Acá tiene que ver con la respuesta al final que nos hacemos nosotros como profesionales, es qué tan profesionales somos en la aplicación de nuestros proyectos, de la normativa urbanística, de los proyectos, del cumplimiento de las disposiciones. O sea, de partida, el director de obras ya no me va nunca, ya no hace muchos años que no tiene la facultad de revisarme normas al interior de la construcción que no sean urbanísticas. Por lo tanto, esa responsabilidad yo ya la tengo. Acá la única diferencia que se está haciendo con las declaraciones juradas es que el director de obras ya no me va a revisar que estoy cumpliendo con la constructibilidad, con la altura, con los distanciamientos, etcétera, sino que yo estoy como profesional haciéndome responsable de ese cumplimiento. Por lo tanto, cambia, digamos, en este ámbito esa labor de revisión. Por lo tanto, asegurar la calidad y el cumplimiento de las normas ha sido y siempre ha sido materia de nosotros como profesionales. ¿Y eso qué impacto tiene? Y esperemos que sí realmente tenga un impacto en la legislación de los procesos, es que sacarle a los directores de obra esa responsabilidad de delegarle, digamos, en solamente los arquitectos, los profesionales, es disminuirle obviamente una carga de trabajo que está en la misma lista de los proyectos que sí generan impacto en norma urbanística, en términos de altura, de tipo de proyectos, etcétera. Entonces, aquí la pregunta que hay que hacerse es, uno, ¿estamos capacitados nosotros para asegurar el cumplimiento de la calidad y el cumplimiento de las normas urbanísticas? Y calidad ya la teníamos. Y lo segundo es, desde el punto de vista ya de la autoridad, es hasta dónde existe este tipo de proyectos que fueran de exclusiva responsabilidad de nosotros. Hay observaciones también que fueron emitidas respecto de los derechos municipales asociados a esta declaración jurada. Eh, Solamente señalar que la historia de la ley, no lo estoy, como la historia de la ley señala de que se paga la mitad del derecho, o sea, en vez de 1,5075 por los metros cuadrados que se incorporan, o de acuerdo al presupuesto 0,75 del presupuesto. eh, y sin embargo, de la discusión que se tuvo y por qué no fueron eximirse, es por la labor de fiscalización, de archivo que generan las direcciones de obras ante una declaración jurada. Porque esto sí es es un procedimiento reglado, que al final lo que, insisto, le quita la responsabilidad de revisar el permiso de edificación, pero no las otras
condiciones asociadas a un inicio de obra. Eh, Podrá ser un criterio bien o mal, en realidad solamente remito como a contarles el de la discusión. Sobre la responsabilidad solidaria entre profesionales, esto se tiene que ver entre los arquitectos y los revisores independientes y entre los ingenieros de cálculo estructural y los revisores de cálculo estructural. Mantenemos nosotros esa misma observación, siempre la hemos mantenido, eh, o al menos que quede muy claro el ámbito de acción. O sea, no es lo mismo el arquitecto que el revisor. Cuando se entiende que que hay una responsabilidad solidaria, hay que entenderlo también en el ámbito de acción propio. Yo no voy a ser responsable por el diseño, porque no soy el arquitecto. Y lo mismo, o sea, o en el caso contrario, el revisor no puede ser responsable por el diseño. Entonces hay que entenderlo en el ámbito de acción, especialmente el juicio que nosotros manteníamos siempre de que la responsabilidad debiera ser subsidiaria. Otra cosa que también incorporamos como observación tiene que ver con las facultades de paralización de las obras, que ahí, si bien no cambia, eh, en- a ver, cambia, ya no cambia en muchos aspectos, en términos de, no es que aumente las facultades ¿Ando? de paralización de obras, pero sí hay un concepto, ahí, el tema de paralización de obras, sí hay un concepto que estamos solicitando se elimine, porque incorporan un concepto que habla de norma vigente, o sea, paralización según la norma vigente. Y ese concepto acarrea definitivamente una necesidad de que se Ya, revierta gracias. o se elimine, ¿Aló? digamos, para entenderlo Sí, de... hola Paulina. Ya. José Ramón, ¿necesita ahí intervenir? Sí. Ya, pero, o sea, claramente ahí también nosotros nuestra eh, observación respecto de estas facultades de paralización. Después dice que hay un aumento de la incertidumbre jurídica en general. Dice la observación que las DOM deberán revisar no solo las normas urbanísticas, sino también otras normativas legales y reglamentarias. La verdad es que ahí me perdí un poco porque no sé, después le voy a consultar directamente a Andrés, pues, Andrés, sí, le voy a consultar directamente a Andrés de dónde ¿cómo se llama? Genera esta observación. Porque dice, las DOM deberán revisar no solo las normas urbanísticas, sino también otras normativas legales y reglamentarias, lo que podría generar mayor incertidumbre jurídica en la aprobación de proyectos. Creo que el proyecto es al revés, porque se establece, solamente revisan las normas urbanísticas y a diferencia de la ley vigente, si es que hubiese existido alguna duda respecto de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo que aborda la ley es dejar un vínculo directo entre la Ley Orgánica Constitucional y la Ley General de Urbanismo y Construcción en el sentido de establecer del proceder del director de obras es conforme a lo que señala explícitamente la Ley General de Urbanismo y Construcción. En todo caso, buena pregunta en términos de cómo se garantizará que las DOM no actúen de manera arbitraria al revisar las normas, imagino de las normas urbanísticas, porque no son las normativas adicionales. Pero yo creo que es una gran pregunta que hay que hacerle hoy día, digamos, eh, ¿cómo hacemos para que realmente la norma se cumpla? O sea, hay harta como incertidumbre o no sé, no sé si llamarle desconfianza la palabra respecto de que, ¿por, por qué ahora sí que sí? ¿Por qué ahora sí realmente debieran los directores de obras actuar, dado que las leyes anteriores de alguna manera no las cumplían? Eh, eh, ¿Dónde están puestas, digamos, las fuerzas en el sentido de hacer cumplir hoy día este proyecto de ley? Después hay dos preguntas nuevamente sobre silencio negativo, que creo que entender un poco, que ya las abordamos, sobre si no tiene ningún impacto en los directores de obra, no sirve de mucho, tanto de la Leticia Segovia como Charles Holmes hacen la consulta, o sea, hacen la consulta y la observación, la cual compartimos. Eh, y Leticia también tiene como la duda respecto de las declaraciones juradas. Mi sugerencia, dice, es que esto sea posible únicamente en los casos que no implique cambiar algo en referente a la norma urbanística. Bueno, yo le decía lo mismo que señalé recién, o sea,
creo que debiéramos como arquitectos estar absolutamente capacitados por el cumplimiento de la norma urbanística. O sea, es como el desde. Entonces, el hecho de que un director de obras me revise no me da garantías, obviamente, incluso hasta del mismo cumplimiento de la norma. Hay muchos proyectos que hasta que han pasado por revisiones de la DOM y después terminan siendo cuestionados. Yo creo que acá tenemos que reforzar, incluso nosotros también como asociación, el hecho de que nuestros proyectos cumplan con la norma urbanística y sobre todo estos que van a depender solamente de nosotros. También Fernando Marín, respecto del silencio negativo, dice, ¿se asume el silencio negativo como rechazo? No, no se asume, es una solicitud. Pero sí también establece de que qué pasa con los plazos en materia de este rechazo, y ahí ya aplica los plazos del artículo 118, no los plazos de revisión que tiene la revisión de todo proyecto. Estamos hablando de los 40 días corridos. Hay un tema que es bastante bueno aclarar, es que, y es algo que incluso se arrastra de la ley vigente. ¿Cuál es el ámbito de acción de la Seremi en estos casos? Porque si el director de obras no aprueba y la Seremi tiene que revisar el permiso, se acota solamente al cumplimiento de las normas urbanísticas, que es lo que yo diría que debería ser lo correcto. Pero queda, porque incluso hoy día mismo no está zanjado, es sobre qué ámbito de revisión, cuál es el ámbito de revisión de la Seremi. Yo creo que ese es un tema que es bastante importante que se aclare, incluso con la normativa vigente. Otro aspecto importante es que hay que insistir en los temas del IMIB para que realmente haya una agilización en los procesos de aprobación de los permisos, y eso es algo que sí o sí insistiremos en el día de hoy para que sea recogido. Entiendo que hay un proyecto de ley que ya está en desarrollo y para una presentación muy pronto en el Congreso. Y otro tema, otra observación que hace Fernando Marín, en relación, estoy descartando algunas que ya tocamos recientemente, es respecto de que ojalá que aquellos aspectos de la ley puedan ser en forma retroactiva, como por ejemplo algún permiso que está en proceso y que pueda ser traspasado mediante declaración jurada. Entender también, obviamente, que hay unos artículos transitorios que también estamos observando. Justamente están puestos acá la lámina de los artículos transitorios, Sí, que es el último tema de vigencia de la ley. así es. La regla general es que esta ley entra en vigencia 45 días después de su publicación general. Por lo tanto, la regla general es que va a afectar a los permisos a partir de esa fecha en adelante, desde 45 días desde la publicación. Y luego hay algunos artículos además que tienen reglas especiales que van a entrar en vigencia 6 meses después de publicación de la ley, y otros a los que se les da un año después de dicha modificación. Por lo tanto, es muy poco probable que podamos aplicar de manera... O sea, Ojo, no es un año, lo que dice es que, o sea, voy a hacer el supuesto, si la ordenanza general se aprueba a los 3 meses de publicado la ley, es a partir de la entrada en vigencia de la ordenanza de la general. ordenanza. Lo que le das un plazo de un año para que se actualice la ordenanza general. Tienes razón, así es. Eh, Hay un aspecto que también que compartimos con una de las observaciones de Charles, es respecto del descuento que tiene el derecho municipal cuando esto llega a una instancia de reclamación ante la Seremi. Acá compartimos la observación, es que hoy día la norma vigente establece que hay un 50% de descuento en el caso de que la reclamación es acogida, ¿ya? Ahora, esto se modifica y señala que ese 50% de descuento es cuando, por concepto del rechazo, del silencio negativo, se acoge la reclamación. Y ahí compartimos dos observaciones. Uno, de que quedamos, ¿cómo se llama? Que los procedimientos que son infundados, o sea, los rechazos por falta de fundamentos, quedan sin descuento y por lo tanto no hay una sanción de por medio en ese grupo de proyectos que fueron mal rechazados, llamémoslo así, y que en el caso del rechazo por incumplimiento de plazos, o sea, por el silencio negativo en realidad, el descuento debería ser del 100%, si al final no cumplieron la labor. Así Así es. que ahí se considera, se comparte, digamos, la observación, porque tal cual como tal le establece en sus observaciones, necesitamos que al final el silencio negativo y el proceso de reclamación tenga realmente una multa o Un efecto. algo que
un efecto. Sí. Eh, bueno, y tal como digo, efectivamente establece varias observaciones respecto del silencio no negativo que compartimos y que establece que debiera una manera de que fuese, ¿cómo se llama?, que tuviera impacto, es que se establezca efectivamente cuál es la responsabilidad del director de obras al haber, ¿cómo se llama?, incumplido el plazo y haber solicitado el silencio negativo. Por lo tanto, que se tipificar el incumplimiento de plazos como falta de servicios y esta a su vez tipificar una sanción. Entonces compartimos ese comentario. Sí. Bueno, los esperamos también hoy día en la tarde a quienes quieran participar. En este caso, a diferencia de la vez pasada, yo voy a hacer una presentación muy general en realidad, porque la idea es poder conversar, digamos, con el diputado, con Vicente Burgos y también con la abogada Janet Bruna, eh, ¿cómo se llama? Hacer nosotros estas observaciones, estos comentarios sobre la implementación de la ley, el impacto esperado, cómo corregir, obviamente, estas aprehensiones que tenemos, ya sea vía legales en un nuevo proyecto de ley, que yo sé que hay uno que está en proceso, tanto también insistir con el tema de los IMIP, o con aquellas instancias reglamentarias que pudiesen aclarar o despejar ya y sancionar, digamos, algunos aspectos que pudiesen quedar en el tintero. Me van a disculpar tal vez el desorden de la presentación, pero de hecho los últimos comentarios los recibí hoy día en la mañana, así que traté No, de pero sabes que Marisol, consolidarlo. que justo se fueron haciendo de alguna manera en el orden que estaba la presentación, así que la lámina que yo iba poniendo de respaldo tenía que ver con lo que estabas diciendo tú, así que al final yo creo que coincidió. Ya, voy a ver si hay algunos comentarios. Dame un segundo en el chat. Ah, creo que lo tengo en la otra pantalla, entonces no. Pastor Correa pregunta, ¿qué pasa cuando el DOM demora la emisión del SIP, retrasando el ingreso de permisos? No se reguló nada en esta ley respecto No, de... Sí, no, esta ley no regula nada al respecto. Lo que sí, eh, Pastor, es que aumenta, obviamente, cuando esta ley lo que hace modificar es que tú los reclamos y aumenta un poco el espectro de lo cual tú puedes reclamar, sí. ¿ya? Antiguamente era solamente como por el tema de los permisos, o sea, estaba redactado de una manera, ahora habla de cualquier solución o certificado, y también se mete incluso en la copropiedad inmobiliaria, porque antes no era explícito que la reclamación sobre materias de copropiedad inmobiliaria pudiesen quedar radicadas en la Ceremi. Estas también se incluyen. Eh, yo la verdad es que tengo una opinión, que esa puede ser vía reglamentaria. Es que el SIP el SIP es un certificado de información previa. El SIP es lo que te entrega, es una información. Desde mi punto de vista no debiera ser motivo de exigencia para poder ingresar a un permiso de edificación. O sea, el SIP te entrega información. No es un documento, de hecho, la misma Contraloría ha dicho. O sea, es una información que además no te genera ningún derecho adquirido. Ningún derecho, nada. Mm. O O sea, sea, si mi tú postura tuvieras la es que el SIP información sea aplicable, claro, si tú tuvieras la información aplicable al predio, no requerirías, no tendrías por qué tener, no te tendrías por qué exigir un SIP. Menos exigirte un SIP actualizado si no han habido cambios en la norma, por ejemplo, cosa que se hace, pero no debieran. así es. Ojalá, bueno, veamos, Pastor, si no, pero eso es un tema reglamentario. El SIP no es, ¿cómo se llama? Eh, podríamos verlo a nivel reglamentario. Estimados, yo me tengo que ir volando a la reunión de directorio, que ya estoy atrasada. Los esperamos hoy día en la tarde y con toda la confianza del mundo de poder plantear los temas, ¿cómo se llama? Siempre
Ojalá que puedan revisar la modificación de la ordenanza general, los invito a eso, y si no, y hacernos llegar también sus comentarios. Muchas gracias, Marisol, y gracias a todos los que participaron hoy día.